Ok, vamos a iniciar una nueva grabación y bueno, el día de hoy vamos a iniciar ya con programación orientada a objetos. Entonces voy a ampliar la presentación así de esta manera. Y bueno, vamos a dar inicio. Estoy eh, con una nueva aplicación puesto que me cambié de computadora y pues se actualizó el software y no sé cómo, o sea, hay muchas herramientas que ya no las encuentro. Entonces, de momento vamos a trabajar así. Y bueno, pues vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a hablar, vamos a introducir el concepto de clase y vamos a hablar sobre carga de operadores. Entonces, vamos a dar inicio. Y bueno, este es el contenido para esta presentación. Eh, vamos a, vamos a introducir una herramienta de C++ quizá en el tema de apuntadores no lo incluí, lo hubiese incluido, hubiese sido bueno, pero igual lo voy a introducir aquí, no hay problemas al respecto. Y bueno, es el concepto es la herramienta de memoria dinámica, puesto que C++ es un lenguaje de alto nivel, pero sí tiene, o sea, sí permite ciertas manipulaciones que solo en un lenguaje de bajo nivel se podría hacer. Entonces, nos vamos a aprovechar de esto porque va a ser necesario para trabajar con programación orientada a objetos. Y bueno, y de hecho ese es el tema principal de esta presentación. Vamos a hablar de programación orientada a objetos. Vamos a introducir el concepto de clases y en ella, pues, cómo se trabajan unas funciones especiales que se llaman constructores y destructores y funciones sets y gets. Y bueno, después de eso, vamos a terminar hablando de sobrecarga de operadores. Vamos a ver qué operadores son los que C++ puede modificar y no es más que eso, ¿verdad? Una vez creando nuestros objetos, nosotros podemos manipular los operadores que en C++ ya están definidos para adaptarlos a nuestros objetos, ¿verdad? Para nuestro interés. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Para ambos incisos 2 y 3 vamos a hacer un ejemplo y bueno, y vamos a finalizar la presentación explicando en qué consiste la tarea número 2. Entonces vamos a dar inicio y vamos a introducir el concepto de memoria dinámica con un pequeño ejemplo. Resulta que en C++, cuando nosotros creamos nuestras variables, digamos, yo creo una variable entera, x, por ejemplo, como está aquí en la línea 4, o sea, lo que se está haciendo realmente es que en memoria se selecciona una de tantas casillas que tiene la memoria y se reserva ese espacio para esta memoria que nosotros le llamamos X. Y al declararla como entero, pues se define el número de bits que se va a utilizar para esa variable. Y bueno, a lo largo de la ejecución del programa, esa variable siempre permanece ahí, no la puedo ocupar para otra cosa, qué sé yo, digamos. En pocas palabras, pues permanece ahí, es estática. Entonces, eh, sucede que en muchas tareas yo voy a necesitar que esa variable me permita a mí mantener cierta dinamicidad. Es decir, yo quiero que esa variable, yo después la puedo utilizar para otro entero, por ejemplo, digamos, para esa misma variable X. Entonces, de esta forma, como en la línea 4 está definida, yo no lo podría hacer. Entonces, en C++ se utilizan dos palabras reservadas. Una de ellas está en la línea 7, que es la palabra new. Y con esta palabra yo puedo reservar espacio para un tipo de dato en específico. Y puedo acceder a ella, puesto que es una localidad de memoria,
yo puedo trabajarlo como si fuera, o considerando la dirección de memoria de ese espacio para un entero, y se lo puedo asignar a un apuntador. Noten que en la línea 5 yo declaro un apuntador a un entero, que le llamo PTRX. Entonces, si a ese apuntador yo le asigno eh, un espacio de memoria y utilizo la dirección de ella, así como lo hago en la línea 7, noten que a PTRX, que es un apuntador, noten lo que yo le estoy asignando. Miren, le asigno un nuevo entero, así se lee esto. Entonces, lo que estoy haciendo es que reservo en memoria con new, reservo espacio para un entero, un tipo de dato, y note que no estoy dando nombre de variables, a que no estoy trabajando con variables, estoy trabajando con la memoria directamente. Y con esta notación, con newInt, yo obtengo la dirección de espacio en memoria de ese entero y se lo asigno a un apuntador. Y ya teniendo ese espacio en memoria, yo a ese espacio le puedo asignar un valor entero, por ejemplo, accediendo por el apuntador de indirección el operador asterisco, ¿verdad? El operador de indirección, y yo puedo obtener o puedo manipular esa casilla, ¿verdad? Ese nuevo entero que está ahí, que yo no le puse ningún nombre, pero como es una dirección, si se lo asigna a un apuntador, yo puedo acceder a ese espacio de memoria y puedo manipularlo por convenio. Y en caso de no necesitar más ya ese espacio de memoria, si ya no me interesa a mí, yo puedo liberar ese espacio en memoria borrándolo, como lo hago en la línea 10, haciendo un delete de esta forma. Y, y es así como yo puedo lograr una dinamicidad en cuanto a memoria. Y bueno, aquí tengo este pequeño código. Podemos hacer la prueba de escritorio para que vean cómo funciona esto. Pues no es más que tener aquí una tablita para hacer memoria. Entonces aquí vamos a dejar la parte de memoria, aquí vamos a dejar la parte de pantalla, así. Y bueno, vamos a crear aquí el rectángulo para pantalla. Entonces, dejémoslo de esta manera. Y veamos aquí cómo trabajamos la parte de la memoria. Entonces, la memoria yo sé que tiene dirección en memoria, tiene un nombre, y creo que eso va a ser suficiente de momento. Veamos si nuestro rectángulo improvisado pues va a funcionar, esperemos que sí. No estoy trabajando con instrumentos, no estoy trabajando con una regla, ¿verdad? Entonces, de momento, yo sé que tengo definido un entero X, ¿verdad? En la línea 4 de mi función principal. Y como no tengo otra función, pues no voy a darle nombre a esta tablita, así como para mi función principal, main. Pues va a ser suficiente manejarlo de esta forma. Yo sé que esta variable se llama X, le voy a asignar un espacio de memoria en la dirección, por ejemplo, digamos A1, y me dice que el dato que se almacena ahí es 5, entonces mi variable X tiene asignado el dato 5. Entonces paso a la siguiente línea, que es la línea 5, y dice que ahí declaro una variable que es un apuntador a un entero que se llama ptrx. Entonces vengo en mi tabla, hago espacio para mi variable ptrx, digamos que esta se guarda en la dirección, qué sé yo, A4, por ejemplo. Cierro aquí mi columna de esta forma. Y bueno, ¿qué estoy haciendo con esa variable según la línea 5? Dice que le asigno la dirección de X. Recuerden que Ampersand es el operador de dirección. Entonces le asigno la dirección de X, pero la dirección de X es A1. Entonces eso es lo que yo le estoy almacenando a ese apuntador, A1. Bueno, me paso a la siguiente línea. La línea 6 dice que hay un cout de asterisco PTRX. Como aquí ya no estoy declarando, el asterisco aquí funciona
como operador de indirección, o sea que accedo a la localidad de memoria a la cual apunta PTRX, y como lo estoy haciendo en un CIOP, sería mostrar en pantalla lo que tiene, lo que apunta a PTRX. Entonces PTRX apunta a A1, A1 es X y X lo que contiene 5. Entonces eso es lo que se muestra en pantalla, seguido de un salto de línea, o sea que si vamos a imprimir, eso lo voy a hacer en el siguiente renglón. Noten qué pasa aquí, miren. Aquí lo que pasa es lo siguiente. En la línea 7 dice que a PTRX le asigno un nuevo entero. Entonces, imagínense ustedes que la computadora realmente lo que hace, qué sé yo, en cualquier espacio. Entonces yo lo voy a colocar, lo puedo hacer aquí a la par si quieren, pero puedo emularlo de esta manera, así como que viene la computadora, toma en memoria cierta localidad, ¿sí? De memoria, qué sé yo, un espacio, imagínense ustedes, una dirección F1, por decirlo así, se declara un entero que no tiene nombre, así, tal cual, se declara ese espacio, no hay ni un nombre, y lo que se hace, pues aquí yo lo que estoy aprovechando es que ese espacio en memoria, ya la computadora lo crea, hay un algoritmo que lo hace, no sé cuál es, pero de ese espacio en memoria, que es un nuevo entero, yo se lo voy a asignar a PTRX. Entonces lo que estoy haciendo es que a PTRX le estoy asignando esa dirección, ahora digamos esa dirección es F1. Entonces lo que está pasando es eso. Entonces yo aquí le asigno F1. Entonces ya esto es lo que está pasando en la línea 7. Y en la línea 8 vean qué es lo que hace. Asterisco PTRX le asigna 8, o sea, a lo que apunta PTRX, porque ese asterisco es operador de indirección, le asigno 8. Entonces, PTRX ahora apunta a F1. Entonces, es a F1 que le estoy asignando el valor de 8. Entonces, en la línea 9, cuando hago un cout de asterisco PTRX, es decir, lo que apunta PTRX, lo que va a mostrar en pantalla va a ser 8, y eso sería lo que se estaría viendo en el siguiente renglón. Y es de esta forma, bueno, estoy en la línea 9, cómo funciona, y después lo que se hace en el delete asterisco PTRX, entonces lo que está haciendo es que se está borrando, se borra en memoria esta columna. Entonces lo que está ocurriendo, y voy a tratar de emularlo así, de esta forma, ¿verdad? No creo que sea la correcta, pero lo que estoy haciendo es que eso ya no existe, ya ahí muere. No, la computadora lo liberó, y eso esa casilla F1 se puede reutilizar para otra cosa, ya sea para este programa o para otros programas. Entonces ya se desliga de ese espacio, es como que ya lo libero, lo regalo. Tengo un terreno, ya lo utilicé, ya no lo ocupo más, pues que se quede ahí, que otra persona lo pueda utilizar. Y eso es lo que está pasando. Y bueno, eh, estamos en la línea 10, ¿verdad? Entonces, noten que la dinamicidad de memoria no solo funciona para variables, también puede funcionar para arreglos, como lo hago en el ejemplo 11. Y ojo con esto, porque esto es algo que a nosotros nos puede servir y va a ser necesario quizá para la tarea. Eh, Noten que aquí a PTRX le estoy asignando un new int de tamaño 5, o sea que aquí lo que le estoy asignando, o sea, estoy reservando en memoria espacio de un arreglo de tamaño 5, y ese arreglo es de enteros. Entonces lo que está pasando en memoria es que vengo yo y digo, bueno, voy a tomar aquí eh, espacio en memoria, vamos a ver si funciona de esta manera. Aquí, bueno, esa línea no, a ver. Eh, Esta línea no nos va a funcionar, quizá esta tampoco, pero bueno, ya la voy a dejar así. Entonces, aquí tengo, a ver, creo que no, voy a tratar y esta línea sí puede servir. Entonces aquí lo que tengo es un espacio en memoria para 5 elementos. Entonces tengo 2, eh, a ver, a ver, creo que sí estoy fallando. Estas
A ver cómo hago aquí. Le llamo a... Ah, ok, lo voy a hacer así. Creo que sí estaba bien. Entonces, sí. Entonces aquí voy a tener 3. Bueno, aquí me queda 4. Vamos a borrar entonces esta línea. Y bueno, voy a hacer aquí la línea 4 y me queda espacio para una línea 5, sí, de esta forma. Entonces, aquí voy a almacenar la dirección de memoria aquí de esta forma. Le voy a llamar aquí B1, B4, B8, eh, B12. Bueno, pero ese B12 no se ve muy bien. Vamos a cambiar la punta del lápiz. B12 y B16. Así de esta forma. Aquí tengo la casilla 0, la casilla 1, la casilla 2, la casilla 3 y la casilla 4. Y a este arreglo o sea, yo no tiene ningún nombre, así como esta columna, yo aquí quería colocar el nombre, pero no lo voy a poner. Igual aquí yo tenía reservado el espacio para colocar el nombre a esa variable entera, pero no lo hice porque eso es memoria dinámica. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Eh, lo que se está haciendo en esta línea 11 es que se reserva esas 5 casillas como un arreglo de tipo entero, y para tener acceso a los elementos de este arreglo, es suficiente asignarle ese espacio en memoria a un apuntador, pero recuerden que un apuntador lo que almacena es una dirección, pero recuerden ustedes también que el arreglo lo que viene haciendo es como un apuntador al primer elemento del arreglo. O sea que lo que le estoy asignando a PTRX realmente es la dirección del primer elemento, entonces sería B1, y ese sería el dato que le estoy asignando a PTRX. Entonces PTRX ahora tiene B1, así. Y, y bueno, entonces ya una vez teniendo acceso a ese arreglo por medio de un apuntador, como lo expliqué la semana pasada, entonces aquí lo que hago, o sea, yo puedo manipular los elementos de ese arreglo, por decirlo así, hasta PTRX más 2. Esta es la notación apuntador desplazamiento, o sea que estoy en la primera posición, me desplazo 2 columnas, 1, 2, o sea que estoy en la posición 2, o sea, en B8. Y a lo que apunta ahí le asigno 11, entonces le estoy asignando 11 a esa columna. Eh, pues es lo que estoy haciendo aquí en la línea 12, ¿verdad? Esto fue lo que expliqué la semana pasada. Y bueno, así como yo reservo espacio para un arreglo, yo también lo puedo liberar, es de esta forma como se libera. Miren, hago delete, pero ahora escribo estos corchetes y el nombre del apuntador, y esto le ayuda a saber hacer más que lo que va a liberar, pues con estos corchetes, pues ya se está entendiendo y dice, lo que voy a liberar es memoria que corresponde a un arreglo, y ya se van todas esas casillas, se liberan. Entonces, en la línea 13 lo que está pasando, pues es lo que pasó cuando hice el delete del entero. Aquí libero toda esa memoria y ya eso se borra, eso ya ahí queda, no sé, o sea, se liberó ese espacio y se puede volver a reutilizar. O sea, las casillas B1, B4, B8, B12, B16 se pueden utilizar para otras cosas, ya sea para otras variables o para otro arreglo. Y bueno, esto es lo que quería explicar, ¿verdad? Con el uso de memoria dinámica. Es muy sencillo. Si lo aprendemos a utilizar, vamos a manipular la memoria a nuestro antojo, o sea, a nuestras necesidades. Y bueno, eso era lo que faltó por explicar el tema de apuntadores. Y ahora sí vamos a hablar de clases, porque este es el primer concepto de programación orientada a objetos. Entonces, en esencia, una clase es un objeto. Objeto, entiéndanse ustedes, así como puede ser un dato primitivo, o sea, un entero,
un double, solo que esos son primitivos y esos no se pueden descomponer en otra cosa. Quizá un arreglo podría funcionar, una estructura de datos, en este caso la estructura de datos que conocen hasta el momento es el arreglo, eso es estático, eso también puede funcionar, pero podríamos decir que sí, estos dos conceptos no es suficiente para, para las dificultades o los obstáculos que nosotros podemos encontrar al momento de programar o resolver un problema. Entonces, eh, pues viene la clase y dice, no, pues yo quiero juntar ciertas variables que ya sean enteras, double o arreglos de algún tipo de dato en específico. Quiero juntar datos que van a ser de interés para mí, pero también va a ser de interés para mí agrupar o trabajar con ciertas funciones que solo me van a permitir trabajar a mí con esos datos. Entonces, yo quiero encapsular tanto esas variables como estas funciones en un solo objeto. Entonces, es aquí donde se introduce ese concepto de clase, que en esencia es eso, es como yo quiero agrupar por mi necesidad ciertas variables que van a ser datos y quiero agrupar ciertas funciones que me van a permitir a mí manipular esos datos a mi necesidad y eso es una clase, eso es lo que yo hago una clase y esta es la definición que yo encontré para eso. Dice, pues una clase es un tipo de dato que se especifica, bueno, sí, que se especifica en la forma de un objeto. Entonces, incluye datos y códigos que operarán sobre ellos, es decir, las funciones. Y bueno, en esencia, una clase contiene estos dos elementos. La primera son atributos o características del objeto. Entonces, ustedes entiendan esto, si lo quieren ver de esta forma, también es aceptado. O sea, este primer elemento, los atributos, pues esas son variables, si ustedes lo quieren ver así. Y bueno, el siguiente elemento es conducto, o sea, lo que hace el objeto. Entonces, esto ustedes lo pueden interpretar como funciones y en esencia, pues eso es lo que es. Entonces, con las características y con su conducta, uno puede definir un objeto. Entonces, aquí ya estamos trabajando con programación orientada a objetos mediante clase, o sea que mediante una clase yo puedo definir un objeto. Y por objeto ustedes entiéndanse a cualquier entidad, ya sea de nuestro mundo real o de nuestro mundo abstracto, como matemática, y mediante este objeto nosotros podemos darle una interpretación para la computadora. O sea, es como, a ver, yo puedo entender que es un polinomio como ser humano. eh, Como ser humano, si yo quiero darle una interpretación simbólica, pues vengo yo en papel o en una pizarra, ya sé cómo escribir un polinomio lineal, un polinomio cuadrático, yo ya sé cómo puedo hacerlo, hay varias formas. Pero bueno, eso yo lo entiendo y yo lo puedo escribir en papel y yo lo voy a seguir entendiendo. Cualquier otro humano, si ha estudiado matemáticas, si ha estudiado polinomios, él va a entender que es un polinomio, pero la computadora no va a entender ni lo que yo estoy pensando, ni lo que estoy escribiendo en papel o incluso en un código. Entonces, espero, o sea, la computadora no significa que no lo va a entender nunca. Si yo le doy la interpretación mediante atributos y mediante conducta, eh, cómo trabaja lo que yo le quiero dar a entender a la computadora, es decir, cómo se define un polinomio, la computadora va a entender que es un polinomio y va a poder trabajar con él. Y es esa la finalidad de las clases, ¿verdad? O sea que ya lo abstracto para el ser humano, o bueno, lo abstracto para la computadora, porque incluso para la computadora puede ser abstracto lo que para nosotros no lo es. La computadora ya lo puede analizar. Y bueno, vamos a hacerlo más adelante, ¿verdad? Cuando hagamos un ejercicio. Y bueno, en esencia, la estructura general que debe tener una clase ya escrita en código es esto que ven aquí. O sea, se utiliza la palabra reservada class, se le da un nombre a esa clase y entre paréntesis se encapsula tanto sus atributos como sus conductas. Entonces, además de registrarlo, hay unas palabras reservadas que quiero que vean, que son estas dos
que están aquí, a ver si cambio de color. Es esta palabra, private, y bueno, quiero hacer una flecha, ¿verdad? Pero eso no parece flecha. Quiero hacer una, o sea, está esta palabra private y también está esta palabra public. Entonces, esas dos palabras hacen referencia a algo que se llama visibilidad de la información o ocultamiento eh, de la información. Entonces, les voy a colocar aquí un asterisco, ¿verdad? Así, porque en esencia esto es eh, de visibilidad o de ocultamiento. Yo voy a utilizar ocultamiento. Es decir, y esto no es para usuarios, no es para usuarios que van a utilizar la aplicación, sino más bien es para desarrolladores. De esta forma, vamos a ver. O sea que esto es para nosotros, y es decir, yo puedo tener ciertos atributos de los cuales no quiero que sean de libre acceso para otros desarrolladores, porque va a ser fácil manipularlo y se pueden dañar. Hagan de cuenta ustedes, vaya, por ejemplo, para una persona, vaya, un objeto persona, yo quiero darle a entender a la computadora o quiero definirle a la computadora que es un objeto del tipo persona. La persona puede tener un atributo, digamos, el sueldo, vaya, si es para una empresa, para una aplicación para una empresa, vaya, donde la clase persona tiene su atributo sueldo y ese sueldo, yo no voy a dejar que ese atributo sea público porque puede venir otro programador, puede manipular ese atributo y diga, no, pues si el sueldo ya está definido, como por ejemplo, digamos, unos 10.000 lempiras, entonces venga, no, pues que no sean 10, ¿verdad? Hay que darle más, que sea el doble, ¿verdad? Que sea 20.000 lempiras. Entonces el programador lo puede acceder a él fácilmente o por error y eso ya hay problema. Entonces conviene que ese atributo no sea público, sino más bien que sea privado. Entonces es de esa forma como se trabajan los niveles de ocultamiento de información o de visibilidad y es para eso que se suele utilizar, ¿verdad? Entonces, eh, manejan estos dos, ¿verdad? De momento vamos a trabajar con estos dos. Quizá cuando entremos a programación orientada a objetos, vamos a explicar otro nivel de visibilidad, que es el nivel protegido, pero de momento vamos a manejar los niveles privados y los niveles públicos. Entonces, esto para entender cómo puedo yo guardar mis atributos y conducta. Qué tanto quiero que sea público y qué tanto quiero que sea absolutamente privado. Y si es privado, ¿quiénes lo van a utilizar? Entonces, bueno, los atributos privados solo lo puede utilizar la misma clase. O sea que si yo creo una función, ya sea pública, dentro de esta clase, esa función va a poder acceder a esos atributos privados. Eh, ya sean funciones o ya sean variables. Y, y solo la clase lo va a poder hacer. Es decir, si yo quiero utilizar esta clase fuera de ella, ya sea otro objeto, o sea, otra clase o la función principal, no lo va a poder utilizar, ni siquiera se va a saber o sea, si existe o no. Entonces, es por eso que se trabajan estos niveles de ocultamiento, es como cierto nivel de seguridad a nivel de informática. Entonces, bueno, ya entendiendo esta estructura general, entonces quizás queda mencionar unos detalles, porque aquí es necesario realizar un proceso antes de implementar una clase, es pensar un poquito cómo abstraer ese objeto para que la computadora lo entienda. Entonces está este concepto de abstracción, que es el proceso de obtener los atributos mínimos que me van a ayudar a mí a definir una entidad, o sea, un objeto. Entonces piensen ustedes, si yo estoy trabajando en una aplicación para una empresa donde
yo voy a necesitar registrar a mis empleados, entonces yo necesito definirle qué es un empleado a mi aplicación, a mi programa, o sea, a mi computadora. Entonces, ¿qué puede definir a un empleado? Entonces usted dice, ah, bueno, el número de empleado es un atributo que define a un empleado, el nombre de persona define a un empleado, la profesión de esa persona define a un empleado para la empresa, el sueldo también define al empleado en la empresa, es un atributo necesario. Entonces, todos esos datos, toda esa información, yo la puedo encapsular en un objeto y es de esa forma como yo estoy abstrayendo a ese objeto para mis necesidades. Porque no me va a interesar a mí si yo estoy registrando un empleado, no me interesa a mí si el empleado tiene un riñón o tiene los dos riñones, eso no tiene sentido. O si él va al gimnasio, si él corre, hace ejercicio, si él respira o no, si está vivo o muerto. Bueno, si tiene que estar vivo, ¿verdad? Pero cosas así, ese tipo de información no va a ser necesaria para mi objeto de tipo empleado. Entonces, eh, este proceso es necesario en la abstracción porque se deben de utilizar los atributos mínimos, los necesarios para definir esa entidad. Y eso es algo que va de nuestra parte como desarrolladores, como programadores. Y aquí hay otros dos operadores. Este operador, el de doble, dos puntos, es un operador binario de enlace que me va a permitir a mí poder programar mis funciones fuera de mi clase, y esto es para trabajar o para implementar métodos eficientes o métodos, buenas prácticas de programación, mejor dicho. Y este operador que solo es un punto, este es un operador de acceso. O sea que este operador me va a permitir a mí acceder a los atributos públicos de mi objeto, o sea, de mi clase, y eso yo lo voy a poder hacer fuera de ella. O sea, yo puedo utilizarlo ya sea en mi función principal o en otras clases. Yo puedo acceder a sus atributos mediante este punto. Y pues ya vamos a ver cómo es que se trabaja, ¿verdad? Estos dos operadores que van a ser muy necesarios para lo que vamos a hacer. Y bueno, y aquí mencionar que hay funciones especiales, ¿verdad? Hay funciones que casi siempre van a estar en nuestra clase. Y las primeras dos, en esencia, sí van a estar, o sea, los constructores y los destructores. ¿Por qué los constructores? Porque van a ser funciones que me van a permitir a mí definir una clase, o sea, cómo declararla y cómo inicializarla. Los destructores, pues cuando sea necesario, o si yo estoy trabajando con memoria dinámica, entonces los destructores me van a permitir a mí destruir mi objeto. Entonces, es como si yo estuviera programando aquí, o sobrecargando el operador delete, por ejemplo. Y aquí en los constructores es como si yo estuviera sobrecargando el operador new, pero no es así, ¿verdad? No, no es así. Pero sí, estas dos funciones sí son muy esenciales. Las vamos a programar, vamos a mostrar un ejemplo. Y aquí tenemos funciones set y get. ¿Qué significan los sets? Entonces, sucede que no siempre se va a poder acceder a los atributos de una clase, o sea, porque pueden ser que sean privados. Entonces, que sean privados significa que no todos van a amanecer siempre estáticos, o sea, que quizá hay algo que se va a necesitar cambiar. Entonces, las funciones sets son funciones que van a permitir modificar esos atributos. O sea que voy a tener una función set específica para un atributo. O sea, digamos, si yo tengo mi objeto empleado, nuevamente repito, yo tengo mi atributo, por ejemplo, qué sé yo, la edad, por ejemplo, es un atributo que quizá al momento de registrarlo se pudo haber equivocado, se tiene que cambiar o se tiene que actualizar. Entonces yo puedo crear una función set que me permita hacer este tipo de acción, o sea, modificar el dato de ese atributo. Es para eso que se utilizan las funciones sets. Y las funciones get, estas van a ser funciones que no me van a permitir modificar ese atributo, pero sí me van a permitir obtenerlo, aunque sea privado. Si es privado, pues bueno, puede ser que mi atributo sea privado. Lo hago privado porque no quiero que se modifique, pero sí quiero mostrar ese dato o obtenerlo. Entonces, lo voy a obtener mediante una función get. O sea, esta función solo me sirve para retornar atributos específicos. Entonces, estas son las funciones especiales que siempre o casi siempre van a existir, al menos los constructores sí, eso siempre, ¿verdad?
Y quizás los destructores, si estoy trabajando con memoria dinámica, y eso siempre van a estar, pero los set y get también siempre se encuentran. Entonces, pero no son tan esenciales como los constructores y los destructores. Y bueno, ya sabiendo esta parte teórica, pues puedo pensar en hacer ejercicios. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo bien sencillo y aquí lo único que quiero hacer es dar a entender a ustedes el concepto de clase, cómo trabajar con ella, cómo lo puedo hacer en C++. Entonces, voy a hacer este ejercicio que dice abstraer la entidad persona del mundo real, o sea, lo que nosotros somos. Yo soy una persona, ustedes son personas. Voy a necesitar abstraerla para definirla en mi computadora, en mi programa. Entonces dice establecer los niveles de acceso, o sea, los niveles de ocultamiento de información y crear manipuladores de atributos, o sea, los sets y gets que sean necesarios. Y puesto que esto solo es un ejemplo para dar a entender a ustedes que es una persona, entonces vengo yo y digo, bueno, aquí tengo yo mi objeto persona. Entonces yo necesito saber para mi persona qué es un atributo, qué es una conducta. Entonces vamos a hacerlo algo pequeño, ¿verdad? Algo que sea fácil de programar para entender lo que se quiere hacer. Entonces vengo yo y digo, bueno, eh, de mi persona, bueno, de una persona puede ser interesante el número de identidad. Esto define a una persona. Entonces, bueno, ahora se le puede llamar eso DNI. Entonces, DNI es un atributo. ¿Qué otro atributo puede ser útil para una persona? Obviamente su nombre, ¿verdad? Entonces aquí el nombre sería otro atributo. ¿Qué otro atributo puede funcionar para una persona? Su edad, obviamente. Y pensemos en otro atributo, yo diría que el tipo de sangre, pues eso puede servir, incluso hoy ya se está utilizando en la tarjeta de identidad. Entonces, tipo de sangre. Entonces ya con esto, suficiente con estos 4 atributos, yo ya puedo eh, definir a una persona con estos atributos. O sea que si yo tengo el DNI, bueno, si la computadora puede tener el DNI, el nombre, la edad y el tipo de sangre de una persona, pues eso la computadora lo va a entender y dice, no, esto ya sé que es una persona. Voy a encapsular todos estos atributos. Y su conducta, bueno, en esencia, pues los constructores, eso siempre tienen que ir, ¿verdad? Y no necesariamente puede ser un único constructor, pueden ser varios dependiendo de la necesidad. Se lo voy a dejar de manera general aquí y voy a decir constructores. Así, tengo los constructores. Eh, entonces pensemos aquí en las funciones que me van a permitir retornar información. Entonces yo voy a querer conocer el DNI de una persona, es correcto. Eh, entonces yo puedo hacer una función get para el DNI. Entonces yo puedo decir, bueno, yo puedo decir get DNI, sí, como una función. Puedo tener otra función para conocer el nombre, entonces una función que me retorna el nombre de una persona, entonces yo puedo decir get nombre para una persona. Quizá me va a interesar la edad, entonces voy a tener una función get para la edad, así. Y puedo tener también una función para obtener el tipo de sangre, o sea, decir get tipo sangre. Así de esta manera, tengo estas funciones get. Eh, Ahora pensemos en las funciones para modificar. ¿Será que va a ser conveniente que tener una función set DNI para modificar el DNI de una persona? No, ¿verdad? Eso no, porque cuando se registra una persona, el DNI siempre es el mismo hasta que muere. Entonces, no conviene hacer un set para el DNI.
Tampoco conviene hacer un set para el nombre, aunque eso se puede hacer en el registro. Pero eso es muy complicado, eso ya no se manipula tan directo, entonces yo diría que no. Incluso también para el tipo de sangre, modificar el tipo de sangre de una persona, porque desde el momento que se registra, al igual que el DNI, el tipo de sangre no va a cambiar en esa persona, entonces no conviene. Entonces yo diría que para lo único que conviene de estos cuatro atributos, tener ese libre acceso para manipularlo, digamos, es la edad. Entonces yo puedo decir, que se cambie la edad, entonces voy a tener una función set, edad, y, y solo tengo una única función set. Ahora, va a ser necesario mostrar en pantalla esta persona, o sea, que se imprima. Cuando quiero imprimir una persona, quiero mostrar todos estos datos al mismo tiempo. Entonces puedo construir una función que no es ni set ni get, ni es ni un constructor, y es la función imprimir. Entonces es una función que yo la voy a necesitar, eso es otra función y la puedo incluir, perdón. Entonces le voy a llamar imprimir, así. Entonces, bueno, aparte de los constructores, pues yo también voy a necesitar los destructores y voy a trabajar con memoria, eh, con memoria dinámica. Entonces, los voy a incluir destructores, así, de esta forma. Y bueno, ya con esto puedo empezar a programar y bueno, voy a eh, minimizar esto, lo voy a dejar por aquí. Y bueno, voy a programar. Bueno, les voy a mostrar que aquí tengo mi carpeta de código. Pienso trabajar estos dos ejemplos. Tengo aquí la clase persona y esta carpeta está totalmente vacía, no tengo nada y es aquí donde voy a trabajar esta clase, la clase persona, y es aquí donde la voy a programar y si ustedes ven, pues está totalmente vacía, ¿verdad? Esta clase aquí, bueno, esto no sé por qué está, debe ser algún archivo de VS Code, entonces lo puedo eliminar si lo quiero, o sea, quiero libre toda eh, esta carpeta. Entonces, aquí voy a trabajar esa clase persona. Entonces, voy a dejarlo aquí esto por mientras, voy a pausar la grabación para que esto ya nos quede aquí guardado. Y en otra parte voy a hacer el ejemplo y se los voy a compartir. Entonces, voy a pausar la grabación y en un momento